Hay sombras que no son tuyas. Hay personas que no te gritan, no te atacan, no te faltan al respeto. Y sin embargo, después de hablar con ellas, te sientes agotado. No sabes exactamente qué pasó, pero algo dentro de ti se quedó sin energía. Tal vez sales de una reunión cansado o de una comida familiar con una sensación extraña, o de una conversación donde tuviste que explicarte demasiado y no entiendes por qué. El taoísmo lo entiende. No todas las batallas se libran con palabras, algunas se libran con energía. Hoy voy a enseñarte cómo reconocer cuándo te están drenando y cómo proteger tu equilibrio sin volverte frío, sin confrontar innecesariamente y sin romper relaciones. Porque no necesitas más fuerza, necesitas más inteligencia interior. Si alguna vez has sentido que das más energía de la que recibes, quédate hasta el final, porque te voy a compartir 3 ajustes prácticos que puedes aplicar hoy mismo. Nuestra cultura idolatra el esfuerzo visible, horas extras, agendas llenas, responder mensajes al instante. Pero el Tao observa algo distinto. Lo rígido se quiebra, lo flexible permanece. Cuando fuerzas una conversación, la otra persona se cierra. Cuando fuerzas una venta, el cliente desconfía. Cuando fuerzas una relación, aparece la fricción. Eso es acción forzada. Y el problema no es la acción, es la tensión interna con la que la ejecutas. Durante años de práctica en las artes internas, aprendí algo esencial. La máxima eficiencia nace de la relajación atenta. Un arquero no dispara con rabia, dispara cuando todo su cuerpo está alineado. Wu Wei es esa alineación. Wu Wei no es pasividad, es acción sin fricción. Imagina que empujas una puerta que abre hacia ti. Cuanto más empujas, más cerrada parece, pero basta con tirar suavemente. La mayoría de nuestros problemas no son falta de fuerza, son dirección incorrecta. Aplicar Wu Wei es preguntarte: ¿estoy empujando donde debería fluir? ¿En el trabajo? ¿Estoy insistiendo en una estrategia que no responde? ¿En pareja? ¿Estoy intentando tener razón en lugar de comprender? ¿En la vida? ¿Estoy compitiendo contra mi propio ritmo? Wu Wei es detectar el punto exacto donde el esfuerzo se convierte en interferencia. Ejemplo primero: el familiar que siempre trae negatividad. Hay un tipo de persona muy común. No es agresiva, no es malintencionada, pero cada conversación gira hacia lo negativo. La salud está mal, el país está mal, la familia está mal, la vida está mal. Y cuando intentas aportar luz, te responde con más sombra. ¿Qué ocurre aquí? Error habitual. Intentas cambiar su visión. Eso te drena. Aplicación taoísta. No combatas la nube. No intentes despejar el cielo. Escucha sin absorber. Responde breve. No profundices en el drama. Frase práctica: entiendo que lo veas así. Y cambia suavemente el tema. Wu Wei no discute con la tormenta. Deja que pase. Segundo ejemplo: el compañero que descarga su tensión. Otro ejemplo cotidiano: trabajo. Un compañero llega cada mañana con su carga emocional. Se queja, critica, se victimiza. Y tú, por educación o empatía, escuchas todo. Al final del día estás más cansado por la conversación que por el trabajo. Aquí el drenaje no es emocional profundo, es repetición. El Tao enseña economía de energía. Solución práctica: limita el tiempo. Escucha 5 minutos.
luego redirige. Bueno, vamos a centrarnos en lo que sí podemos resolver. No absorbes, no te enfrentas, rediriges. Eso es Wu Wei aplicado. Tercer ejemplo. La relación donde siempre te justificas. Este es más sutil. Hay relaciones donde constantemente debes justificarte. Explicar lo que quisiste decir, explicar lo que no quisiste decir, explicar tus decisiones. Cuando una relación te obliga a explicarte constantemente, algo está fuera de equilibrio. Aquí el drenaje es fricción constante. Aplicación taoísta: reduce palabras. El sabio no sobreexplica, responde claro. Una vez, sin entrar en espiral, el agua no debate con la roca, simplemente fluye. El drenaje ocurre cuando te sales de tu centro para regular la emoción del otro. Eso no es compasión, es desequilibrio. El Tao no te pide que salves, te pide que permanezcas estable. Cuando tú no entras en el patrón pierde fuerza. ¿Cómo proteger tu energía según el Tao? Primer principio: no absorber. En el taoísmo no se lucha contra la energía densa, se evita absorberla. Cuando alguien se queja constantemente, critica o dramatiza, la mayoría reacciona de tres maneras. Se defiende, intenta convencer, intenta rescatar, y en las tres pierde energía. El maestro taoísta hace algo distinto. Escucha, pero no se fusiona. Imagina que eres una montaña y el viento pasa. El viento no te atraviesa, solo roza la superficie. Protección taoísta significa no interiorizar lo que no te pertenece. Frase clave: comprendo que esto te afecte. En lugar de tienes razón, es terrible, eso corta la fuga energética. Segundo principio: no alimentar el patrón. Las personas que drenan suelen buscar validación constante, conflicto, drama, atención emocional intensiva. El Tao enseña: lo que alimentas crece. Si respondes con intensidad, la espiral aumenta. Si respondes con serenidad breve, se apaga. Respuestas cortas, sin justificación excesiva, sin sobreexplicación. Eso es Wu Wei aplicado a relaciones. Tercer principio: cerrar el circuito. Muchos se drenan porque no saben terminar una interacción. Se quedan, explican más, escuchan más que pueden sostener. Protección energética taoísta incluye saber cerrar con elegancia. Ahora necesito atender otra cosa. Seguimos hablando otro día. Voy a pensarlo con calma, sin culpa, sin dureza. El agua fluye, pero también cambia de dirección. Ahora lo concreto. Te voy a poner 3 aplicaciones reales. Primera: antes de actuar, vacía. Si vas a enviar un mensaje importante, no lo hagas en tensión. Respira, espera, relee. Muchas discusiones se evitan con unos minutos de Wu Wei. Segundo: observa dónde hay resistencia repetida. Si algo se bloquea constantemente, no siempre necesita más empuje. A veces necesitas más claridad. Pregúntate: ¿estoy forzando el momento? El Tao no acelera procesos, los acompaña. Tercero: economía de la energía. En las artes internas aprendemos no usar un gramo de fuerza extra. Si puedes resolver con silencio, no uses confrontación. Si puedes resolver con pregunta, no uses afirmación. Conservar energía es inteligencia estratégica. Permíteme contarte algo que he observado cientos de veces.
en estas 4 décadas de práctica en las artes internas. El mundo nos dice que la vida es cambio, y es verdad. Pero olvidan decirte que el cambio tiene sus propias estaciones, y hay que tener la madurez interna para saber leerlas. La verdadera escucha no es oír sonidos, es percibir el pulso del momento. Es esa sabiduría silenciosa que te indica cuándo avanzar, cuándo detenerte y, lo más difícil de todo, cuándo retroceder para no perder el rumbo. Hoy estamos asediados. Los anuncios, las modas y las urgencias externas son trampas que nos empujan a cambiar por las razones equivocadas. Aplicar una transformación fuera de lugar es una receta para la frustración. Veo a diario a personas intentando reconstruir su vida a golpe de voluntad bruta. Se imponen dietas extremas, toman decisiones impulsivas y ejecutan cambios bruscos que no son más que actos de violencia contra sí mismos, y por eso invariablemente fracasan. El ego empuja, pero el espíritu se agota. Sin embargo, el secreto del maestro es otro. Cuando aprendes a escucharte, dejas de luchar. Empiezas a realizar pequeños ajustes sostenidos, cambios casi invisibles que no generan resistencia. Sin violencia interna, el cambio no es una carga, sino una evolución natural. Entiéndelo bien. El Wu Wei no es un estallido de intensidad, es la belleza de la continuidad sin fricción. No necesitas hacer más. Necesitas interferir menos. El agua no golpea la roca, la rodea, y aún así la transforma. Si hoy sientes que estás empujando demasiado, que la vida te agota y el éxito se te escapa entre los dedos, recuerda, quizá no necesites más fuerza, quizá solo necesites más dirección. No es la persona la que te drena, es la energía que tú decides sostener. Si este mensaje resuena en tu interior, déjame la palabra fluir en los comentarios. Y dime, ¿en qué área de tu vida estás forzando más de lo necesario? Te leeré con la atención que tu camino merece. Recuerda siempre, el bambú se dobla, el roble se rompe. Sé como el agua. La próxima vez que alguien llegue con tormenta, pregúntate, ¿estoy ayudando o estoy absorbiendo? Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.